9. A propósito de la clase de literatura, modelo de la responsabilidad técnica 2025. Todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho, oyó Dios que le decían, y aún no había creado el mundo. Macedonio Fernández. Desorden e incomodidad en la formación intelectual del profesor. El campo de una asignatura es el conjunto de conocimientos y procedimientos propios de una disciplina cuando se transforma en marco conceptual e idiomático de una práctica educativa. En el caso de la asignatura literatura, y me referiré específicamente a lo que ocurre en enseñanza media uruguaya, aunque mis conclusiones podrían ampliarse a otros ámbitos, integran su campo los modelos de análisis y las estrategias de abordaje textual. En la formación del docente, los modelos de análisis comunes, estilística, estructuralismo, formalismo, psicologismos, postestructuralismos reivindicatorios, estudio de símbolos, no se presentan aplicados a los textos a trabajar en clase. Los profesores que forman profesores optan por abordajes heterodoxos, que es la manera elegante de decir desprolijos, y existe una desconexión radical entre la formación teórica, técnica y la práctica real del profesorado. La información que el alumno de enseñanza media en manos del docente formado de este modo logra obtener no es epistemológicamente respetable, puesto que no posee el prestigio epistemológico de otras asignaturas. El prestigio epistemológico puede generarse por el modo de su obtención, su firmeza fáctica o por su relevancia. En literatura fallan los tres. Y este desprestigio epistemológico tiene su origen en la poca claridad de la conceptualización de la interpretación como fuente de conocimiento. Poca claridad que, como he dicho, ya está presente en las clases de los profesores de profesores. ¿Qué especie de milagro técnico podríamos esperar que ocurriera en las aulas de enseñanza media? Por supuesto que existen datos con prestigio epistemológico en el aula de literatura, pero esos datos suelen provenir de la historia, de la lingüística o de la filosofía, o de una versión débil, doméstica de la antropología. La teoría literaria misma, base fundamental de la acción analítica, es vaga y oscura. Los criterios teóricos que sustentan la labor docente suelen ser variables de profesor a profesor. Una misma obra puede analizarse de más de una manera. Las categorías que sirven para clasificar hallazgos resultan defectuosas. Por ejemplo, las propiedades del objeto abstracto obra literaria, los criterios teóricos para identificar las características de los géneros literarios, las propiedades de las figuras de estilo, las instancias del análisis mismo, entre muchas otras. Esto, sin embargo, no es lo más grave. Lo más grave es conformarnos con una matriz de asignatura endeble y, peor aún, amparar esta informalidad estructural con una sonrisa y la frase «qué bueno que sea así». Frase que, en pro de la apertura y la inclusión, desdibuja la certeza y ablanda los contenidos. Este estado de cosas es fuente de una comprensible incomodidad intelectual en algunos profesores y alumnos, aquellos con inquietudes que no son comunes, y afecta a la sincronización intersubjetiva. Y esa incomodidad intelectual es muy importante para fundamentar la necesidad de rediseñar la matriz estructural de la asignatura. Cambio de lenguaje. La realidad se morfologiza, es decir, adquiere forma a través de lenguajes. Los lenguajes son análisis, oposiciones y vínculos enquistados en la imaginación de los seres humanos. La palabra lenguaje vale por cualquier forma de código organizado para la comunicación y, en última instancia, la sincronización intersubjetiva. Cuando utilizamos en repetidas ocasiones los mismos lenguajes, como las jergas propias de las disciplinas y modelos teóricos al uso, corremos el riesgo de decir siempre lo mismo. Ocurre entonces un encierro en una dimensión analítica y una oclusión de las posibilidades de racionalización, puesto que las estructuras de pensamiento son las estructuras de la realidad. Esto que estoy planteando acá es sencillamente la idea de que si nosotros tenemos un marco teórico de interpretación, un marco analítico, y lo utilizamos como si fuera un comodín, cuando vamos a analizar cualquier obra, por ejemplo, la reivindicación de la mujer, la reivindicación del rol de la mujer históricamente, vamos a decir siempre lo mismo.
Tan sencillo como eso. ¿Qué vamos a decir? La mujer fue explotada, relegada, subordinada históricamente, pobre mujer, hay que defender sus derechos. Entonces, todos nuestros análisis van a acabar en ese lugar. ¿Ah? Por eso digo decir siempre lo mismo. Y esto no es un fenómeno aislado ni un invento. Esto pasa. Si esto es correcto, entonces para pretender decir lo nuevo es necesario cambiar las posibilidades combinatorias del lenguaje. Este concepto de cambio de lenguaje es imprescindible en la evolución del pensamiento. También, por supuesto, entran en este análisis y en esta conclusión, por ejemplo, lenguajes provenientes de diferentes ramas de la psicología, ¿no? Si yo achaco al inconsciente, y de manera bastante forzada, el comportamiento de un personaje, estoy continuamente diciendo, el inconsciente existe. Y entonces lo que estoy haciendo en realidad es promocionando un marco teórico una y otra vez, que es la teoría psicoanalítica. Lo mismo pasa con los símbolos, lo mismo pasa con las estructuras. Introduciré entonces formalmente la noción de alfa, que es en este contexto analítico la más difícil de explicar, puesto que encierra un conjunto de paradojas y representa el máximo nivel de abstracción posible para el pensamiento. Sí, la noción de alfa es inclusive, lo voy a decir acá como un paréntesis, porque me parece que es importante que se sepa. La noción de alfa es inclusive más abstracta que el número. O sea, nosotros en matemáticas se opera con números, ¿no? Tenemos las operaciones, tenemos los números, se establecen igualdades y en la medida en que se satisfacen esas igualdades tenemos las operaciones matemáticas correctamente hechas, ¿no? 2 más 2 igual 4 y todas las variantes de igualdades. El asunto es que para tener para llegar a la operación en la aritmética, en la teoría de los números, tenemos que hacer hincapié o tenemos que valernos del número. Y el número es una abstracción. Nosotros no tenemos acceso al número. Si yo le pido a usted que me señale el número, va a ser un número 1, un número 9, un número 7 en un papel. Me va a decir, acá está el número. Pero esas son solo representaciones del número. El número no está en sus representaciones ni está en la cantidad. La cantidad es algo que nosotros vemos 3 manzanas, pero sacamos como conclusión que hay 3 porque las podemos contar y generamos el número. Pero el número no está en ninguna parte. Bueno, más abstracto que eso es la noción de alfa. ¿Por qué? Porque para tener un número necesitamos una cantidad. Y para tener una cantidad necesitamos que se repita una individualidad, una existencia. Bueno, eso que se repite es alfa. Así que este modo de pensar es más abstracto inclusive que las matemáticas. Introduciré entonces formalmente la noción de alfa, que es en este contexto analítico la más difícil de explicar, puesto que encierra un conjunto de paradojas y representa el máximo nivel de abstracción posible para el pensamiento. Sí, de hecho no hay nada más abstracto. Piensa en lo que piense, en una teoría, en un número, en un objeto, todo se explica por alfa. ¿Es demasiado complejo? Bueno, eso dependerá de cómo cada uno piensa o de las posibilidades que puede uno alcanzar con la abstracción, pero uno no tiene que aspirar a menos, tiene que aspirar siempre a más. No he elegido el nombre alfa de manera arbitraria, sino debido a que la realidad gráfica de la letra griega minúscula alfa, la letra griega minúscula es como un lacito, ¿no? Es similar al modo en el que grafico habitualmente al cierre, un segmento de curva autointersectante. La autointersección es cuando se pasa por encima de la misma línea, ¿no? Alfa es cierre, es decir, oposición, análisis, cosa cerrada. Alfa es límite. Y cuando uno podría creer que se trata de un límite impermeable, algo así como la dura burbuja del ser, se nos revela que es necesariamente permeable a las influencias y que, de hecho, alfa es las influencias. Bueno, acá yo entiendo que acá ya la cosa empezó a tomar un vuelo que de pronto no esperaban, pero relájense porque viene más. Si la abstracción alumno es una abstracción, porque tenemos alumnos, pero nosotros decimos a los alumnos y es una abstracción, ¿no? No señalamos a ninguno. Si la abstracción alumno, por ejemplo, es tenida como alfa,
que es una super abstracción. Alfa es muy abstracta. ¿Por qué? Porque define inclusive a las abstracciones. Podemos decir que en las aulas pretendemos no solamente educar a una individualidad, sino enfrentar a un conglomerado de influencias que es ese alumno, como lo es, claro está, el docente. Esta aspectación de alfa en el alumno y en el docente es un primer acercamiento a la utilidad de alfa como lenguaje. No hemos necesitado psicología ni sociología alguna para llegar a estas conclusiones. Este modelo de morfologización para la clase de literatura que presento aquí tiene como propósito no solo rediseñar su matriz epistemológica, que ya es bastante, ¿no? Paréntesis, sino generar un lenguaje en paralelo. O sea que estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, estoy intentando un rediseño de la matriz de una asignatura. Y por otro lado, lo que estoy haciendo es generando un lenguaje en paralelo. Llamémosle provisionalmente a ese lenguaje de alfa, con el propósito explícito de concretar herramientas analíticas distintas a las que poseíamos. Este lenguaje debería ser capaz no solo de describir, sino de predecir comportamientos, tanto se trate de la clase de literatura como de otras realidades. Ya he esbozado una arquitectura para el sujeto cognitivo. Cuando el sujeto cognitivo es abordado desde el lenguaje de alfa, diremos que es una aspectación de alfa. Es decir que, como si alfa fuese capaz de encarnar en otra realidad, encarna en el sujeto cognitivo. Niveles de representación. Debemos identificar tres niveles de representación. El cierre se ubica en el nivel 2. El gráfico, que es solo un ente ilustrativo, en el nivel 1. El gráfico se utiliza para manipular visualmente a la abstracción cierre. Finalmente, en el nivel 3 de representación, hallamos al ente puntual aspectado como alfa. Es interesante que nosotros realmente no tenemos acceso al nivel 3 sino racionalmente. O sea, solo lo podemos pensar, pero si nosotros lo nombramos, cuando nombramos a alfa o cuando lo dibujamos, estamos cambiando de nivel de representación. Es de esperar que debamos decretar, realizar un acto de voluntad creador de realidad, que haremos algo con la entidad a la que manipularemos desde alfa. Es por ello que realizamos siempre un decreto de aspectación. En este caso será el decreto inicial: la clase de literatura es aspectación de alfa, lo que constituye, antes que nada, una demanda de atribución conjunta, un pedido de establecimiento de realidad intersubjetiva. Para eso ustedes tienen una lectura previa que está basada en la teoría del intersujeto Marichal-Telechea 2005. Cuando describo el comportamiento de alfa sin reparar en sus diversas aspectaciones, semblanteo a alfa, de modo tal que lo aíslo y lo manipulo en su nivel de abstracción propio. Estudio entonces el semblante mítico de alfa, trabajando exclusivamente en el segundo nivel de representación. Bueno, bien, el semblante mítico de alfa entonces sería lo que constituye de manera abstracta a la entidad alfa. Y luego eso va a favorecer o a condicionar la posible lectura de cada aspectación de alfa. Como si se encarnara, como si nosotros habláramos del fantasma antes de que encarne en un cuerpo. Y luego el fantasma encarna en un cuerpo. Cuando se encarna ese fantasma es la aspectación de alfa, ¿no? Ese cuerpo nuevo. Y cuando nosotros hablamos del fantasma, es el semblante mítico de alfa. Hacemos el semblanteo. Construimos el semblante. Por supuesto que, aplicada la teoría de forma recursiva, el análisis mismo se alimenta de su entorno, porque el límite de alfa es radicalmente permeable y existe tráfico de información. Es aceptable la afirmación de que hay tráfico entre niveles y que el semblanteo necesita al menos una intuición de lo que ocurre en el nivel de las aspectaciones. La creación misma de la teoría del intersujeto, que es la base de este trabajo y de mis otros trabajos,
Es un trabajo de aspectación de alfa, cuyo decreto inicial es: el conocimiento es aspectación de alfa, y sostiene que toda realidad es función de consenso, o sea, de un intersujeto, y que no existe punto de vista exterior a la red intersubjetiva creada por esos consensos. Es decir, que el observador y su carga no pueden ser neutrales, y esa es precisamente la base epistemológica de este trabajo. Entonces, todo el andamiaje, la teoría del intersujeto creada por Fernando Marichal y por mí hace ya 20 años, está basada en dos ideas, que son la base también de este trabajo, ¿no? Y esas dos ideas son la realidad, la verdad, el conocimiento, la existencia, todos esos conceptos que se pueden tomar como cercanos y hasta sinonímicos, son funciones del consenso. Y no hay punto de vista externo, o sea, no hay manera de salir de esa lógica. Esas son las dos afirmaciones que sostienen a toda la teoría del intersujeto, más allá de todos los desarrollos, ¿no?, posteriores. Así que quedó explícita la base epistemológica de este trabajo, que es algo que todos los elaboradores de teoría deberían hacer, ¿no? Todos los llamados teóricos deberían explicar a qué se refieren con existencia, a qué se refieren con realidad, a qué se refieren con conocimiento y esos conceptos tan importantes. Alfa-resto. La estructura alfa-resto será uno de nuestros acercamientos más fértiles a alfa. A los efectos de este análisis podremos emplearla para caracterizar a cada integrante de la clase como un ente abstracto a relevar. Así es alfa-resto el profesor y cada uno de sus alumnos, y también lo es el conocimiento y la clase misma. Si las dinámicas abstractas presentes en el semblanteo de alfa son correctas, debería poder explicar a cualquiera de sus aspectaciones. Inclusive las instituciones educativas son pasibles de aspectarse como alfa-resto de variadas maneras. Pertenecen a un sistema educativo formal, a un país con todas sus problemáticas, pero también pertenecen a un contexto microcultural que es su comunidad local. Y, como he dicho antes, alfa toma sus características del resto, se trafican y constituyen su identidad. Modelos de clase. Según el comportamiento abstracto de sus partes, caracterizaré 3 modelos genéricos de clase. Por supuesto que pueden alternarse en una misma clase, pueden convivir, pero yo lo que hago es tomar 3 modelos y de alguna manera fijarlos y estereotiparlos, ¿no? Entonces, decía, según el comportamiento abstracto de sus partes, caracterizaré 3 modelos genéricos de clase. Despojaré a la clase de los muchos elementos humanizantes que encierra, para tratar únicamente de núcleos, de estructuras comportamentales. Si la abstracción general es correcta, debería estar en condiciones de abarcar a todas las posibilidades de elementos humanizantes, tales como el rechazo y la asunción de estereotipos, la envidia, las simpatías, las influencias culturales, la competencia, la necesidad de obtener satisfacciones, etc. O sea, todos esos elementos humanizantes no me interesan, pero el modelo debería ser capaz de abarcarlos. A esa selección de rasgos interesantes para los propósitos de la elaboración del análisis le llamaré recorte de realidad. El recorte de realidad impide que la teoría intente abarcarlo todo, exigencia que terminaría por provocar su colapso. Si el semblanteo de alfa es la caracterización de un ente que es todo y nada simultáneamente, o sea, alfa, cabe esperar que los alcances de la teoría sean inconmensurables, ¿no? Y también sus posibilidades de fracaso, ¿no? Porque es un riesgo grande hablar de todo y de nada simultáneamente. El modelo de clase 1 es aquel en el que el conocimiento fluye idealmente en una sola dirección. Podemos asociar a este modelo con clases tradicionales y considerarlo anacrónico, pero todavía es posible hallarlo en algunas aulas, sobre todo de nivel universitario. El profesor dicta su clase y los alumnos reciben esa información sin mayores dificultades. No hay discusiones y la participación grupal es insignificante.
La autoridad del profesor, como el que trae al aula el conocimiento, está firmemente establecida y las razones de esto se dan por sobreentendidas y aceptadas. El centro de esta acción educativa es el profesor. Los alumnos, para aprobar la asignatura, deben repetir fielmente lo que él dijo e hizo durante el curso. El MC2, modelo de clase 2, es el de la clase participativa y el del profesor mediador. A través de la pregunta y otras estrategias prácticas de acercamiento y de creación, el profesor debe estimular el pensamiento de los alumnos de manera tal que, al menos idealmente, el conocimiento se cree en la clase. El profesor sabrá por qué caminos guiará en la interpretación conjunta a sus alumnos, pero la verdad última de la interpretación quedará en evidencia como una forma de inseguridad crónica. O sea, tenemos que aceptar que nunca vamos a estar seguros de la verdad de la evidencia conseguida, ¿no? El centro de esta acción educativa se halla en el proceso de razonamiento y en la adquisición de ciertas habilidades de lectura profunda. Ya no son relevantes los conocimientos enciclopédicos, o sea, recordar fechas, recordar nombres, y en las evaluaciones se valora no solo la repetición memorística de lo que el profesor ha dicho, sino que el alumno sea capaz de seleccionar y explicar conocimientos emanados de la propia clase, ¿no? Y también, por supuesto, no lo puse allí, pero también se valoran los aportes personales, siempre que haya fundamento, ¿no? En MC3, modelo de clase 3, atestiguamos ya una franca predilección por el juego, o como los técnicos lo llaman, utilizando un término que no es inglés ni español, gamificación. Y la palabra gamificación, cabe acotar algo allí, la palabra gamificación sí existe en español. Pero cuando yo digo que no es ni inglés ni español, me refiero a cómo esa palabra está formada, ¿no? Está formada como una palabra en español, porque la terminación es con ción, ¿no? En inglés es gamification, o sea, gamification, pero en realidad es una traducción de la palabra en inglés, que es game, que es juego. Nosotros podríamos decir, y se dice muchas veces, ludificación, por lo lúdico que es el juego. Pero la verdad que la formación de esa palabra, aunque se acepte, es bastante cuestionable, ¿no? Para hacer una palabra en español. Por eso digo que no es ni inglés ni español, porque en inglés no existe gamificación y en español es una cosa importada. ¿Ven? Ahí tienen un ejemplo de alfa y un límite totalmente permeable, ¿no? Identificamos la palabra, pero cómo se creó es una cosa cuestionable. Como el centro de la acción educativa se ha desplazado al alumno y es a él al que hay que satisfacer en la gamificación, olvidando por completo su falta de madurez para tomar decisiones, los profesores han de hallar la manera de entretenerlo, de cuidar que no se vaya del sistema, de no ofenderlo. De no ofenderlo es un buen propósito, ¿no? Bueno, no te educamos, pero por lo menos no te ofendemos. Cuando el alumno tendría que ofenderse por no ser educado, vamos. El alumno juega y si aprende algo, mejor. El profesor se encargará de acomodar la realidad en su libreta digital utilizando la retórica institucional correcta para no tener complicaciones laborales. Así, las exigencias de aprobación disminuyen y se deja de cumplir con el cometido primordial de las instituciones educativas. Esto es, educar. Se aboga desde las jerarquías por generar competencias para la vida, para la integración a estructuras empresariales o genéricamente laborales. La figura del profesor y la necesidad de evaluar conocimientos caen en una total obsolescencia. Esta es la filosofía actual de la actual transformación educativa que apoyan nuestros representantes políticos, sí, de todos los sectores políticos, y es una reforma educativa. Y es una reforma en la que nos quieren enseñar a hablar a los profesores para esconder que es una reforma. De los tres modelos tomaré como base para mi análisis al MC2, o sea, el modelo participativo, puesto que al MC1 lo considero superado en enseñanza media, aunque reconozco que la realidad no es homogénea y es posible que todavía sobreviva, inclusive aquí en Uruguay. Respecto al MC3, o sea, a este modelo lúdico, gamificado, de te voy a entretener para que no te vayas. Respecto al MC3, nada diré, puesto que lo considero una aberración intelectual y una falta de respeto hacia las instituciones, hacia los docentes y hacia los alumnos mismos. MC2.
Entonces vamos con MC2, el modelo de participación, donde todavía se pretende enseñar algo. Con el propósito de elaborar la abstracción MC2, intentaré inicialmente inicialmente dos funciones en ella, opuestas y complementarias, ambas dentro de lo que he llamado rectoría. Esas funciones son la del rector y la del regido. Como en los modelos de clase institucionales, los alumnos suelen superar en número al profesor, en general referiré en plural al regido. Así, el docente será llamado rector y los alumnos regidos, porque aunque se intente disimular la jerarquía del profesor en el proceso, porque no hay que ofender a los alumnos, esa jerarquía resulta innegable en el MC2, en el modelo de clase 2. El rector rige a los alumnos en el proceso de aprendizaje, lo que es igual a decir que los alumnos son regidos por el profesor en ese proceso. Como tanto el rector como los regidos son sujetos, deben poseer una estructura que posibilite su funcionamiento. Son constituyentes de esa estructura y por tanto constituyentes del rector, su imago mundi y un resto por alfa resto. Dentro de su imago mundi, o sea, su visión del mundo, un verosímil analítico y su resto de imago por alfa resto. Ahora vamos a explicar eso. La imago mundi es un conjunto de creencias y conocimientos. Aquí no distingo uno de otro, puesto que el concepto de imago mundi es herencia de teoría del intersujeto, de la teoría de fondo de la teoría del intersujeto. Y allí todo conocimiento era tenido por creencia y toda creencia como conocimiento, alojado en la memoria del sujeto y en este caso del rector. Dentro de la imago mundi del rector existe algo llamado verosímil analítico. Y aquí es donde deberíamos detenernos brevemente, puesto que el esquema parece comenzar a especializarse hacia nuestra materia de análisis específico, el MC2. Pero a decir verdad, el verosímil analítico está en todos los sujetos funcionando todo el tiempo. No señala, inclusive a mí ahora, qué puedo decir y qué no, y de qué modo es preferible decirlo. Hay algo para decir con respecto a los términos, al término verosímil, a los términos verosímil analítico y su origen, porque esto es sacado de Crítica y Verdad de Roland Barthes, ¿no? 1964-1965. El concepto en sí, él lo manejaba de un modo bastante negativo y se refería al verosímil crítico y responsabilizaba al mismísimo Aristóteles por su creación, así que puede rastrearse hasta hace 2000 años, ¿no? Pero yo lo cambié de verosímil crítico a verosímil analítico. Y sí, es una imagen de lo prejuicial, por supuesto, de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Ese es el verosímil alojado en la mente del analista. Como los regidos comparten con el rector la arquitectura genérica sujeto, o sea, ser sujeto es una arquitectura, debemos reconocer rápidamente que también poseen la organización imago mundi, verosímil analítico y resto de imago. Sí, porque cada uno de esos elementos es un alfa resto, que fue lo que dije recién. Ahora bien, como se verá más adelante, el modo en el que se trafica información entre estas abstracciones es lo que en última instancia caracteriza y diferencia al rector de los regidos. Yo ya lo he dicho con las instituciones educativas, el modo en el que se trafica información tanto de las instituciones educativas hacia su exterior como de los alumnos hacia su exterior es lo que forma al alumno y las instituciones educativas, ¿no? Será importante que la balanza de intención no coloque en el lugar de regido al profesor, cosa que puede pasar, lamentablemente, y al alumno en el de rector, puesto que en ese caso, y más allá de los discursos, se verá socavado el respeto al docente. Si es el alumno el que sabe y el profesor no, entonces ahí se rompe todo el andamiaje, ¿no? Ahí se desbalancea la balanza de intención. Esa pérdida ocurriría y pasa todo el tiempo. Esa pérdida ocurriría en las imagos de los regidos que, actuando en consenso y brindándose apoyo mutuo, cuestionarían al rector mismo, superándolo en poder bajo el amparo de las jerarquías. No es otra cosa que la vieja lógica del motín, ¿no? Los marineros se amotinan. Y claro, lo que ocurre es lo mismo que ocurre en las casas, ¿no? Al cambiar
al cambiar cuál es el conocimiento significativo, útil y deseable, los padres son los que saben menos que los hijos. Y entonces los padres no saben hacer baking, no saben manejar la tarjeta, no saben manejar el teléfono, no saben hacer tal cosa, tal otra. Y el gurí agarra cada vez más vuelo, ¿no? Y entonces es él el experto. Bueno, lo mismo pasa en la clase. En la clase también se desbalancea lo que yo llamé la balanza de intención, y resulta que el profesor sabe menos que el alumno de los conocimientos que el alumno cree que son útiles. Eso rompe desde adentro el sistema educativo, por supuesto. En el proceso de análisis de lo que hemos llamado tradicionalmente literatura, porque todavía hay que resolver otros problemas detrás, estaremos frente ante un intento de forzar la revelación y reformulación del otro. Chao, eso es la educación. Que se revelarlo, a ver cómo es, y reformularlo. Lo siento. Si alguien piensa que no es eso, se equivoca. Ese proceso tiene como objetivo la sincronización de propiósferas. Bueno, yo ya he hablado del concepto de propiósferas como mundos simbólicos, mundos conceptuales, dentro de los que nos movemos y que somos, cada uno de nosotros, y entonces la educación lo que hace es sincronizar, ¿no? Enganchar a las propiósferas unas con otras, que son las subjetividades. Entonces, claro, vos, tomando un ejemplo bien burdo, 2 más 2 es 4, Uruguay está en Sudamérica, España está en Europa, bueno, son cosas que todos sabemos leer. Bueno, no todos sabemos leer, probablemente haya gente que ni siquiera sepa que 2 más 2 es 4, pero eso es sincronización. O sea, es cuando vos habitás el mismo mundo simbólico que otra persona porque te enseñaron a habitar ese mundo simbólico. Y la lectura es una de las cosas fundamentales para que cohabites el mundo simbólico con otras personas, ¿no? O sea, dice, esto es vivir en el mismo mundo mental, simbólico, emocional, histórico y ampliamente cultural. Y es allí donde muchos regidos, o sea, los alumnos, pueden intuir la sutil violencia del acto educativo, ¿no? La sutil violencia. En algún momento tenés que decirle, no, esto no y esto sí, ¿no? Pero el proceso de sincronización, puedo poner como ejemplo alumnos que creen que es una buena vida vivir vendiendo droga, ¿no? Esto pasa. Y el alumno que dice, profe, ¿yo para qué quiero estudiar si yo voy a vender droga toda la vida? Y uno le dice, no, pero está mal vender droga. ¿Por qué está mal? Entonces hay que sincronizar esa cabecita con el mundo de personas que creen que delinquir está mal. Que eso es lo que tiene que hacer la institución educativa. Pero antes tendrían que haberlo hecho a los padres. ¿Dónde estuvieron los padres? Vendiendo droga. Y bueno. Pero el proceso de sincronización intersubjetiva al que hago referencia ocurre tanto dentro de las aulas como fuera de ellas, lo que acabo de decir. Sincronizan amigos, abuelos, tíos, padres, la televisión, internet, TikTok, todo sincroniza, ¿no? Saber cuáles son las últimas noticias de un conflicto internacional, ¿no? Que está pasando en Ucrania, que está pasando en Venezuela. Enterarnos de cuánta delincuencia hay en nuestras calles. Tomar conciencia de los grandes logros o fracasos de un gobierno, de las derrotas de un cuadro de fútbol inclusive, ¿no? Ver de qué se habla en las redes sociales. Todo ello y más nos sincroniza, ¿no? Somos como piezas que tienen que estar en sincronización. Sin esa sincronización tenemos la impresión de estar afuera del mundo. Y sin embargo, paradójicamente, cuando los alumnos eligen no aprender, eligen salirse de un mundo, porque en ese mundo no hayan valor ni comercial ni social, y tampoco estético. ¿No? No les parece bello lo que aprenden y tampoco les parece conveniente ni tampoco les parece vendible. Si no es aprender a hacer algo editar con computadora, programar, ¿para qué quiero aprender que Homero creía que existían gigantes de un solo ojo? No tiene sentido. Es también deber del docente acompañar al proceso de toma de conciencia respecto al valor del conocimiento y de las habilidades que promueve. Por supuesto, tenés que ser profesor y padre, profesora y madre. Y no, como suele ocurrir, convertirse en un colaborador más en el proceso de pauperización, o sea, de decadencia, de la subjetividad y del entramado social a consecuencia de la ignorancia y la desidia. Porque si nosotros mismos entramos en el mismo proceso que los alumnos, o sea, no esperes nada. Y eso pasa todo el tiempo, porque es un mecanismo de defensa muy común,
¿no? Bueno, no puedo, bueno, por lo menos me voy a hacer amigo, ¿verdad? Que es lo mismo que hacen los padres, por cierto. Teoría. Las posibilidades de significado de la palabra teoría son siempre a su modo terribles. La teoría es rigurosa y no lo es exacta y no lo es científica y no lo es. Para evitar la vaguedad, definiré aquí teoría como un mecanismo abstracto cuya existencia se sustenta a sí mismo en la de sus partes. Este mecanismo otorga a una entidad especial, el sujeto. Ya sabemos que las entidades se dividen en sujetos y objetos. La gran diferencia es la capacidad de generar realidad que tiene el sujeto a través de una parte de su arquitectura que es su aparato atributivo. Eso lo dijimos con Marichal en 2005. El objeto no tiene esa capacidad. Pero básicamente son la misma cosa, ¿no? Conjunto de propiedades bajo la propiedad de existencia. Un lenguaje interpretativo a experiencias concretas, venideras, ordena esas experiencias y las nutre de realidad cuando el discurso al que da origen es aceptado. Así, la teoría es palabra que anticipa y explica. Es una simplificación radical, pero busca la exactitud y la elegancia. Si fuera por la teoría, este sería un mundo hecho de cristal. Sí, la idea de que este sería un mundo hecho de cristal es una metáfora para referirme a que funcionaría como un mecanismo de relojería, ¿no? Cada engranaje entrando en el otro sin ningún tipo de problema y todo completamente aceitado. Pero la realidad no funciona de ese modo y lo sabemos. Todas las otras variantes existentes para el significado de teoría en este momento quedan fuera de consideración, así que no me molesten por eso. La base de esta teoría es el concepto de objeto técnico. Es objeto técnico todo objeto, o sea, conjunto de propiedades atribuidas bajo el manto común de la propiedad de existencia, que es lo que dije recién, al que se le atribuye una autoría asociada. Así, si entendemos que alguien pensó el objeto, lo diseñó, lo relacionó con una finalidad a cumplir y ese objeto fue construido, entonces estaremos frente a un objeto técnico. Y nótese que la decisión de tecnicidad del objeto no es absoluta y no habrá de imponerse como objetiva. Dos personas pueden considerar al mismo objeto técnico y no técnico, o huérfano de responsabilidad. Bueno, ahora se me ocurre, ahora voy a leer el ejemplo que puse que me gusta mucho, pero también se me ocurre el ejemplo justamente ayer, o antes de ayer, veía en un programa de televisión una arqueóloga en un programa de esos de supervivencia, y claro, haciendo pareja con un muchacho que no tenía formación en arqueología, ¿no? Y entonces ella iba caminando y ve una piedra que aparentemente está como golpeada y le dice, mirá, alguien hizo un cuchillo. Y el muchacho mira y dice, sí, bueno, está bien, es una piedra, ¿no? Pero claro, según el ángulo de ruptura de que tiene la piedra, para ella era un cuchillo. Y alguien lo había golpeado a propósito. Bueno, para ella, por su modo de pensar, esa piedra es un objeto técnico porque ha sido modificada para tener una función, ser un cuchillo. Para él es una piedra rota, nada más. ¿No? Se dan cuenta como dos personas al mismo objeto lo consideran objeto técnico y objeto no técnico. Bien, un ejemplo muy interesante y bello es el de la famosa cara de Marte. No sé si ustedes lo recuerdan o lo habrán visto, que es una montaña, un relieve, que en una fotografía salió con la forma de un rostro. Entonces eso se le llamó la cara de Marte. Luego en otra fotografía se demostró que había sido un efecto de la luz, que no hay ninguna cara en la superficie de Marte, ¿no? Entonces dice, pero inclusive el mundo podría valer como elemento ilustrativo. O sea, todo el mundo podría ser, el universo podría ser un elemento ilustrativo, ¿no? ¿Es una creación o un diseño? ¿O es obra de una dinámica involuntaria? No sabemos de qué dinámica. Si pensamos que ha sido creado por una voluntad, llamémosle Dios, entonces le atribuimos una autoría asociada. Entonces es un objeto técnico. Si no, es un objeto huérfano. Si la cara de Marte hubiera sido creada por una raza extinta, entonces sería un objeto técnico. Si al contrario es una asociación entre las características topográficas del planeta y una estructura facial realizada por el observador, entonces es un objeto huérfano. En el objeto técnico hallaremos técnica fósil. La autoría ha debido
tomar ciertas decisiones en la construcción del objeto técnico. Esas decisiones están dentro de un conjunto de posibilidades que son su técnica. A su vez, dejarán huellas en el objeto, serán huellas de la voluntad creadora. Si el objeto ha sido pensado y realizado correctamente, entonces a través de las características del objeto técnico podrán reconstruirse las intenciones de la autoría. En cualquier objeto creado pueden hallarse estas características a las que llamaré técnica fósil. Lo que llamamos consensualmente obra literaria es un objeto técnico. Existe un efecto intencionalmente buscado, o varios, ¿no?, que es consecuencia de una responsabilidad técnica asociada o autoría. Con los conocimientos técnicos y contextuales suficientes seríamos capaces de reconstruir la intencionalidad de la autoría a través de las decisiones que han llegado hasta nosotros como técnica fósil. Y veamos aquí a Alfa Resto funcionando en todo su esplendor. Mientras que hablamos de la obra como si fuera algo independiente de la técnica fósil, es en realidad la técnica fósil, es decir, el tráfico Alfa Resto. Apareció ahí, qué lindo. El procedimiento de reconstrucción racional de la intención no arrojará, no obstante, certezas, pero posibilitará la dinámica de interpretación conjunta. Es necesario advertir que estamos ante la elaboración de una imagen de autoría, pero que se halla lejos de nuestro alcance el conocimiento real de las intenciones autorales. A esa imagen la llamaré autoría I, autoría-imagen. La ventaja fundamental de responsabilizar a la autoría I de lo que encontremos en el texto es que la responsabilización logra saltar barreras banales tales como la existencia verdadera del autor, en el caso de Homero, la obra anónima, Lazarillo de Tormes, y la creación colectiva y también anónima, ¿no?, romancero tradicional. Ahí, ¿qué decimos? El autor quiso decir tal cosa. ¿Qué autor? Si es una creación colectiva. Los autores quisieron decir quién es. No, ni siquiera sabemos. Con Homero no sabemos ni siquiera si existió. Y después, el Lazarillo de Tormes, obra anónima. Y sí, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Bueno, el autor, quien haya sido, ¿no? Echemos una mirada acerca de la dinámica de clase. Debemos pensar en la creación de orígenes de oportunidad. Este concepto es muy importante, el concepto de orígenes de oportunidad, como la acción más fundamental sobre el texto. Texto que debe ser consensuado, puesto que de otra manera no existiría posibilidad de adherir a él la abstracción origen de oportunidad, ¿no? O sea que tiene que haber un texto consensuado que sirva de piso al análisis. Y esto es importante, porque ¿cuántas veces los profesores de literatura decimos, ¿trajeron el texto? No, ¿qué texto? Vean, ¿lo leyeron? No. Pero yo les dije que lo leyeran. Sí, pero no lo leímos. Bueno, entonces tenés que leerlo en la clase. Lo lees en la clase y aún así después resulta que ni siquiera son capaces de entender el sentido más elemental, el sentido más literal del texto, ¿no? Mucho menos empujarlos a dar un salto a una interpretación más abstracta, ¿no? Pero bueno, hablamos en un contexto en el que se podría hacer esto. Que no estamos acá, yo no estoy apagando un incendio. Yo estoy diciendo, si la casa no está prendida a fuego, se puede hacer tal cosa. Ahora, habitualmente tenemos que apagar un incendio. Los alumnos no saben leer, no saben hablar, no entienden. Y bueno, ahí hay que ir a apagar el incendio, ¿no? Pero yo acá no. Acá digo, en la casa no se está incendiando, así que se puede hacer esto. Un origen de oportunidad es una instancia del texto que queda marcada como momento de anclaje para un vínculo especial entre la información textual y una entidad contextual que, a modo de anillo, rodea a la lectura en el verosímil analítico del rector. O sea que esto está en la mente, el verosímil analítico está en la mente del profesor. Y nótese, claro, porque es creado por su educación, ¿no?, por su formación como profesor. Y nótese que comienzo a conectar los puntos entre lo que he dicho acerca de MC2, del MC2, o sea, del modelo de clase 2, y este modelo, para la interpretación conjunta. O sea que estoy uniendo los puntos. Estoy usando Alfa Resto, estoy utilizando el concepto de verosímil analítico y la arquitectura del sujeto, estoy llegando al concepto de orígenes de oportunidad dentro del modelo de clase 2. O sea, todo lo que he dicho hasta ahora. Debemos considerar la existencia de una brújula analítica. Bueno, acá ya empezamos a calar un poquito más hondo en lo que es cómo funciona el profesor
frente a la clase, ¿no? Tiene una imaginaria brújula analítica en el verosímil del rector. La información anular de la que he hablado, o sea, que forma como un anillo en esa brújula, es el conocimiento cliché, que son las coordenadas, los cardinales de análisis, ¿no? Es una versión estandarizada acerca de la vida en la Edad Media, de las creencias en la antigüedad, de los prejuicios en la era victoriana y, en fin, toda una constelación de ideas que se han de tomar como axiomáticas para el análisis. Si las cuestionamos y decimos, no, pero no, la Edad Media no fue tan así, porque bla, bla, bla. No, pero no, en la antigüedad no sé si era... No, si ahí se nos rompe todo el análisis. Tenemos que decir, no, en la antigüedad las cosas funcionaban. La Edad Media, no, Dios es el centro de todo, el famoso teocentrismo. Reto a cualquier profesor de literatura que dé una clase sobre Edad Media, o romancero, o Lazarillo, o lo que quieran, sin hablar del teocentrismo. Entonces, bien, esta es una constelación que de significados, de información, a la que llamé conocimiento cliché o conocimiento anular en el verosímil analítico del profesor. Esa metafórica brújula, me encantan esas metáforas. Me encantan porque como que cruzan la línea, ¿no? El límite, y trafican de un modo especial a Alfa. Cruzan el límite entre lo poético y lo técnico. Entonces, vos decís, ¿pero qué es? Si no tenemos una metáfora no tenemos una brújula en la cabeza los profesores, no tenemos una aguja que hace king, 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 king. No, norte, sur, no la tenemos. Pero, la metáfora de la brújula posibilita que usted se haga una idea, y que yo me haga una idea de cómo ha de funcionar eso. Que es que señala distintas coordenadas cuando uno está leyendo. Y entonces, si no tuviéramos la metáfora, no sé cómo lo diríamos. Índice de posibilidades. Pero de todas maneras, la metáfora posibilita, como lo hemos dicho infinidad de veces en las clases de literatura, posibilita manipular objetos abstractos o sumamente abstractos, como si fueran reales, como si fueran físicos, ¿no? Entonces, yo le digo que hay una brújula, tengo una brújula en la cabeza y ustedes, bueno, tendrá una brújula en la cabeza. Esa metafórica brújula analítica obedecerá necesariamente a un condicionamiento sistémico de la imago mundi del rector, o sea que está condicionada por cómo concibe el mundo el profesor, ¿no? Si el profesor es una entidad que está obsesionada con reivindicar los derechos del proletariado oprimido por el maldito burgués empresario, continuamente va a haber política dentro del análisis. Si quiere reivindicar a las pobres mujeres, continuamente va a haber feminismo. Si quiere reivindicar a los homosexuales, va a haber continuamente reivindicaciones de homosexuales, pero también con los indígenas, pero también con los afrodescendientes, o como les decíamos antes, negros. El pobre, reivindicación de la pobreza. Eso dependerá, la brújula estará condicionada como si fuera como un norte magnetizado por las necesidades de discurso, necesidades discursivas del profesor, ¿no? Y es ahí donde se pisa la laicidad, sí, se pisa la laicidad en las clases de literatura, y es posible que reaccionen algunos alumnos, ¿no? Y sientan la violencia educativa de la que he hablado antes, y si ustedes releen lo que llevo dicho, yo dejo este texto, lo dejo íntegro en la descripción, se van a dar cuenta de que estoy simplemente diciendo algo que ya he planteado, ¿no? La educación es siempre un acto violento. Nos puede parecer que es una violencia bien usada, como la del policía que golpea en la cabeza a un ladrón que acaba de arrebatarle el monedero a una pobre anciana. Sí, pero de todos modos es un acto de violencia. O sea, la violencia puede usarse bien y puede usarse mal. Bueno, en este caso es violencia bien usada, pero sigue siendo violencia. Por supuesto que mientras no toque nervios capitales en los regidos, y esto es muy importante, ¿no?, podrá pasar libremente la imposición como guía de la interpretación conjunta. Aparecía la disonancia, ¿pero qué está diciendo este tipo, no?, entre la direccionalidad analítica elegida por el rector y las imágenes autóctonas en los regidos, o sea, en sus imagos.
el rector intentará la negociación o las subjetividades irán directamente al conflicto. Pero ¿qué está diciendo, profe? Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y ahí hay que negociar. A ver, ¿por qué no estamos de acuerdo? Y bueno, es la complejidad de la asignatura de literatura también, ¿no? El marcado de orígenes de oportunidad se realizará en base a significados consensuados como de bajo valor metafórico, simplemente literal, a ese fragmento de texto o fragmento del literal sobre el cual habrá de fabricarse el supertexto o unión con la posibilidad analítica disponible como conocimiento cliché, es lo que llamo orígenes de oportunidad. Luego del marcado de orígenes, estos fragmentos fungen como verdaderos hipertextos, o sea, textos que llevan a otros textos. El alumno deberá ser capaz de identificarlos y de señalar a qué parte de la información anular es consensualmente necesario señalar. En este señalamiento, la figura de la autoría es la que carga con la responsabilidad última, por eso es el modelo de la responsabilidad técnica, ¿no? El nombre completo tendría que ser modelo de la responsabilidad técnica atribuida. Como he señalado más arriba, no nos es posible acceder a la intención real del autor. No. Inclusive si jugamos al juego de la copa no sabemos si el que baja es Cervantes, puede ser otro fantasma que nos esté haciendo una broma, pero si le preguntamos algo, pero Horacio, le decimos a Quiroga, ¿por qué terminaste la gallina degollada así? Y bueno, porque quise, porque no sé qué, no sabremos si le tenemos que creer. Al que le creemos es al texto. Al fantasma o a lo que suponemos que hizo o dijo el autor, no tenemos cómo creerle. No, el autor miente, pero el texto no. Esa es la clave. Es por eso que aunque podamos decir Shakespeare utiliza este recurso porque de esa manera presenta tal idea, no solamente no lo sabemos con certeza, sino que debemos responsabilizar a un Shakespeare, que no es el histórico, sino una imagen creada por nosotros en base a lo que sabemos de él. Esa imagen, esa autoría y lo que acabo de decir. O sea que nosotros ni siquiera tenemos contacto con los autores reales. Así que cuando dicen, no, porque Felisberto quiso acá hablar del problema del consumo en Muebles El Canario, y bueno, y habla de la publicidad. Ese Felisberto, que además es referido por el nombre de pila, cosa que detesto, ¿no? Porque tiene un apellido el tipo, ¿no? Como cuando dicen Juana Ibarburú, digo, no. ¿Por qué no dicen de Ibarburú? ¿Es porque les molesta que sea el apellido del marido? Bueno, pero con Felisberto Hernández no es el apellido del marido Hernández. Entonces, no, pero como si fuera del vecino, ¿no? Juana quiso acá. No sabes lo que quiso hacer Juana. Está reconstruyendo. Esa Juana no es la Juana real. Y tenés que admitirlo. Chao. Entonces es un personaje en tu mente. Algo que debemos tener presente siempre es el problema de la identidad de la obra. Bueno, acá hay otro problemita a encarar, ¿no? Como sabemos que la Divina Comedia es originalmente un poema, tenemos dos posibilidades. O decimos que es un poema y hay que tratarlo como tal, aunque no se vea como un poema en la traducción con la que trabajamos, o sea, no está en verso. O trabajamos con una traducción en verso, o aceptamos que nuestro original de trabajo es lo que tenemos enfrente. Bueno, y esto, aunque parezca una cosa increíble, hay que decirlo. Lo más prudente es explicar que originalmente es un poema, pero que en las versiones en prosa se transforma en una novela. Ahora bien, esto es una barbaridad para cualquier profesor ¿no? de varios años. Decir que la Divina Comedia es una novela es una barbaridad absoluta. Bueno, pero lo que tenés enfrente es una novela. Sí, pero originalmente nada. Originalmente estaba en toscano, era otra cosa, y vos ahora resulta que agarras se la lees en el mejor de los casos en italiano moderno, y en el mejor de los casos decís que, hay que decir poema porque, no, pero los alumnos ven y no tienen un poema enfrente, tenés que explicar todo eso. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de resolver estos problemas técnicos? A los efectos del análisis reduce las confusiones y permite trabajar con las expresiones que aparecen en el texto como original. No importa que sea una traducción. Bueno, ¿y esto? Y claro, ¿cómo vos vas a decir, fíjense qué bien utilizó acá Dante esta expresión cuando dice el camino de nuestra vida, el camino de nuestra vida, ¿no? Y sí, pero ¿y estás seguro que lo dijo Dante o lo dijo el traductor? Porque algunas veces los traductores ni siquiera se dignan a traducirlo del camino de la vida. Y dice, me vi perdido en la senda. ¿Y el camino de la vida dónde está?
Esto nos lleva al problema de la coautoría por traducción. Si no trabajamos con el original en otra lengua, el traductor deberá siempre ser acreditado como coautor por traducción. Y eso es algo que tenemos que hacer, no importa que se multipliquen hasta el absurdo la cantidad de obras. La vida es así, hay veces que hay que reconocerlo. ¿Tá? Tenemos tantas divinas comedias como tantas traducciones tenemos, punto. Y tenemos que acreditar a cada uno de los traductores. Ya está. Dante y tal otro. Es así, coautoría por traducción. ¿Por qué? Porque después, si nosotros hacemos un marcado de orígenes de oportunidad sobre una decisión que no fue tomada por Dante, sino por el traductor, estamos cometiendo un error técnico. Entonces tenemos que marcar que es una coautoría. Así, si nosotros hablamos de algo que está en español o en castellano, como usted quiera decirle, hablamos de esa decisión fue tomada por Dante primero, pero luego no sabemos qué tanto fue tomada por el traductor. Y como habitualmente no tenemos tiempo de discernir entre esas dos cosas, decimos cualquier cosa y así perdemos prestigio. El prestigio epistemológico se va al piso, porque hay alumnos que son inteligentes, muchos de los alumnos de hecho son inteligentes, inclusive los que no les importa nada, porque saben que el profesor está chapoteando en cualquier cosa, porque la clase es cualquier cosa. La lectoría, además de estas disquisiciones técnicas, es claro que deberemos diferenciar dos lectorías, dos modos de leer, ¿no? Dos modos de funcionamiento de la acción de lectura. En la clase realizaremos una lectura de óptimo concedido a prejuicio y no una lectoría de óptimo en disputa. Bueno, vamos a ver qué es eso. La lectoría de óptimo concedido a prejuicio establece que en el análisis no juzgamos las decisiones técnicas como apropiadas o no. Amparamos al escritor o a la autoría ahí. Simplemente verificamos procedimientos y especulamos acerca de la intención de la autoría ahí. Pero cuando somos críticos, juzgamos en base a una suposición, a un hipotético de contrastación o condicionante hipotético, si el procedimiento elegido por la autoría ahí fue correcto o no. O sea que una cosa es ser crítico y otra cosa es ser analista. El analista no cuestiona si esto está bien o está mal, si el final del almohadón de pluma es excesivo, si el chistecito del parásito se encuentra en todas las almohadas es correcto o no, si se diluye demasiado la tensión, si no rompió, si no tuvo que terminar Quiroga con la imagen del insecto pataleando en el vacío, ¿no? Lleno de sangre cuando Jordán abre el almohadón. Y bueno, debió terminar ahí, sí, yo pienso que debió terminar ahí. Bueno, entonces si yo digo, se dan cuenta de que Quiroga siguió más, no tendría que haberlo hecho, tendría que haber terminado antes. Y el chistecito ese, es común encontrar estos animales, estos insectos, está de más. Bueno, si hago eso, estoy siendo crítico y estoy poniendo en disputa la relación, el vínculo entre la técnica y el efecto. Pero en la clase no hacemos eso. En la clase de literatura decimos, ¿se fijaron qué bien cómo Quiroga continúa un poquito más, cómo hace esta guiñada al lector, ¿no? Y lo amparamos, ¿no? Son dos maneras distintas de leer. Nunca ponemos en duda que lo haya hecho bien o mal. Cuando nos percatamos de la inocencia no buscada de un escritor, cuando entendemos su impericia en la estructuración de su novela, cuando nos decepciona el golpe final en un cuento o la organización de ideas en un poema, allí no concedemos el vínculo óptimo entre recursos técnicos y efecto. ¿Acaso este postulado sea uno de los más difíciles de aceptar, puesto que ¿de dónde viene la intuición del error? Es imposible si todo lo que tenemos es la obra. Sin regodearme en complejas metafísicas, es evidente que existe algún resorte en el alma del lector que genera esa sensación de ausencia o de tiro errado. Existe una lectoría entrenada para comportarse de ese modo. O sea, los críticos, inclusive estas torpezas pueden tener su origen no en la obra en sí misma, sino en la perspectiva del autor frente al mundo. Bueno, acá esto ya es una cosa, y lo he visto decenas de veces. Por ejemplo, dice el texto, planteando que Borges era un escritor de derecha y juzgando su posición política como un error, e inclusive juzgando a su obra por su posición política, lo cual ya es una aberración absoluta, ¿no? Pero hay de todo en el reino del Señor.
Pero en la lectura de aula concedemos el vínculo óptimo, es una lectura de óptimo concedido y lo hacemos absolutamente y como un prejuicio de lectura establecido. La razón es que la obra es un pretexto, una coartada, un instrumento para reformar la imago mundi de los regidos, con lo que esa reforma, que no es una reforma pedida por los alumnos, vuelve otra vez al ámbito de la violencia. ¿Sí? Ejemplos. Pretendo unir ahora tres ámbitos intelectuales diversos, el de las necesidades intelectuales profundas del profesor de literatura y las búsquedas neoestructuralistas de base de construcción. Sí, hace un tiempo me acuerdo que un muchacho me dijo que el estructuralismo ya estaba pasado de moda. Me gustó esa idea, me gustó la idea de que estaba pasado de moda y que, que justificara que hay modas. ¿No? Y bueno, si está pasado de moda, ya está, ya no sirve para nada. Y claro, el abandono del estructuralismo se vincula con la asunción de que hay que hacer política a través de la teoría. Y que es imposible evitar hacer política. Vamos a hacer política, no importa cómo sea. Entonces, si vamos a hacer política, bueno, por lo menos pongamos la quilla del barco para la ola, ¿no? Vamos a pasar por donde tenemos que pasar. Y bueno, y así la izquierda, la mayoría de los escritores teóricos escriben con la mano izquierda. ¿Sí? Es así. Ahora, no tiene nada de malo el estructuralismo. Inclusive, el estructuralismo puede ser muy bueno. El problema es cómo lo usamos. Yo no tengo ningún problema en definirme como una persona que no escribe ni con la mano izquierda ni con la mano derecha. Si alguien me atribuye esa posición, es un problema de esa persona, no mío. Y yo sé que tengo la claridad y la limpieza de alma como para reconocerme así. Y soy así. Y el que no me crea, que no me crea. ¿Qué puedo hacer? Entonces, decía, pretendo unir ahora tres ámbitos intelectuales diversos, el de las necesidades intelectuales profundas del profesor de literatura y las búsquedas neoestructuralistas de base de construcción. MC2, o sea, modelo de clase 2, como expectación de alfa, lo que dije antes. La teoría envolvente, permeable y pura que abre la puerta a una organización mejor que la existente y que he llamado modelo de la responsabilidad técnica 2025. Y finalmente, la complejidad de la mediación didáctica real. O sea, pretendo hacer todo eso, me quedan 4 carillas. No sé si lo vamos a poder lograr. A ver, veamos. Por lo menos lo voy a intentar, que es algo más de lo que hizo usted, sin dudas. Se encuentra el personaje que recorre los mundos de Ultratumba, alter ego de Dante real, de Dante Alighieri, con tres fieras en el canto primero de la Divina Comedia. Entendamos el episodio como un origen de oportunidad. He presentado en el aula el encuentro después de elaborar el prejuicio del símbolo basándome en la tradición y en el cliché de la carta al can grande de la escala. Carta que mucha gente considera apócrifa, pero que sirve muy, muy bien. Es muy funcional para elaborar el análisis, ¿no? La simbología medieval y sus conexiones con la moral religiosa. Pero esos contenidos son estáticos y poco estimulantes. Especificar sencillamente el registro simbólico y traducirlo a materializaciones bestiales de los pecados de un hombre torturado por su conciencia no propone realmente motivación intelectual alguna a los regidos. No obstante, cuando lentamente desplazamos el eje de la cuestión a las fieras como temores de Dante Alighieri, a su propia imperfección, utilizando preguntas tales como ¿qué pecado creen que es el más grave? ¿Qué apariencia y qué comportamiento le darían? Los regidos comienzan a interactuar con su imago mundi y el tráfico entre alfa y su resto, siendo alfa la imagen que crean de la obra de Dante Alighieri. Vincula y atrae información al análisis puntual. Ahora resulta que este hombre medieval está hablando del ser humano y si habla del ser humano habla de nosotros. Siendo alfa, el análisis, el tráfico, es un revelador de los constituyentes de las subjetividades de los regidos, pero también a modo de espejo del rector. De ese modo, en los rectores se crea un espacio que antes no existía. Ahora saben que el ser humano, uno mismo, puede reflexionar, como lo hizo este poeta florentino que vivió hace 700 años, acerca de sus defectos y virtudes y aspirar a una perfección no visible en un viaje que lo enfrenta a sus propias fieras. Y también que la literatura clásica tiene el don de abolir el tiempo y las diferencias entre las personas. Pero no podemos ni debemos responsabilizar de esto a Dante Alighieri. Lo que hemos hecho, rector y regidos con la obra, lo hemos hecho por nuestra cuenta.
La invitación a leerla de ese modo es una atribución sesgada por las necesidades analíticas de aula. El Dante Alighieri que invita a eso tal vez no tenga prácticamente nada que ver con el que escribió la Divina Comedia. ¿O sí? El problema es que no lo sabemos y no lo sabremos. Nosotros hablamos con la obra, no con el autor, y con una obra que ya no es la que escribió el autor. Por eso es que hago referencia a una autoría y no porque simplemente me resulte bello el concepto, que me resulta bello, sino porque es claramente necesario. En todo caso, Dante Alighieri Real no evitó el ejercicio de colocarnos en su lugar. No expresó que no lo podíamos ver de ese modo. Al contrario, tomemos como ejemplo un curioso fragmento de Moby Dick de Herman Melville. Todos conocemos a Moby Dick. Todos la conocemos, aunque mucha gente no se tomó el tiempo ni el trabajo de leerla, ¿no? Este es el fragmento, la mayor parte de la gente ignora hasta un punto tan tremendo la mayoría de las maravillas del mundo que si no fuese porque está apoyada en numerosos hechos históricos y históricos de la caza de las ballenas, una historia como la de Moby Dick, dice el narrador, podría pasar por poco más que una fábula monstruosa o lo que sería todavía peor y hasta detestable, por una insoportable y asquerosa alegoría. O sea que es el modo en que se suele interpretar la obra, como una alegoría, y el autor está diciendo que no hay que tomarla como eso. No sabemos si el autor histórico comparte las opiniones de Ismael, o sea, el narrador, pero de hacerlo claramente la tradición tomó la novela de modo equivocado. ¿Cuántos lectores no hacen sino ver en ella una alegoría? ¿Y con cuánto desprecio? No, al capitán Ahab persiguiendo ese animal gigantesco, que no es otra cosa que su propio destino, es el absoluto. El capitán es un romántico que quiere sobresalir por encima de los demás y va y sabe que va rumbo a su muerte, pero no puede evitarlo. Tremenda alegoría. Y el autor nos dijo que no lo leamos así. Es muy gracioso esto. ¿Cuántos lectores no hacen sino ver en ella una alegoría? ¿Y con cuánto desprecio se refiere el narrador a eso? En este caso él dice una insoportable y asquerosa alegoría. Estoy llorando de risa. En ese caso es posible que el autor intentara bloquear una línea interpretativa, ¿no? Como si fuera un jugador de rugby. No, por acá no. Pero el consenso venció. Y venció sencillamente porque la obra dice otra cosa. Y sí, la obra dice otra cosa. Y sí, no es que sea la obra la que lo dice, pero la interacción con nosotros, a nosotros nos resulta mucho más hermoso pensar que es una alegoría, como pensar que el Quijote sea una alegoría. Y ese hombre totalmente vencido igual levanta la cabeza y intenta modificar el mundo. Es un idealista. No, es un hombre que se volvió loco. pero si decimos que es un hombre que se volvió loco, pierde toda la gracia. Entonces tenemos que decir que es un idealista y ya transformarlo en un símbolo. Tenemos la palabra es una quijotada por la acción por una acción idealizada, ¿no? Lo que haces es una quijotada. Querer hacer tal cosa es una quijotada. ¿Es una locura o es un comportamiento idealista? Insiste Edgar Allan Poe, está el tercer ejemplo que quería proponer, al comienzo del hundimiento de la casa Usher, en proyectar en la imaginación del lector un paisaje mental, emocional, que no es otra cosa que la sensiblería romántica desdoblada, en una metáfora constante, situada en torno a la famosa casa. Así, en la versión Poe, Gómez de la Serna, fíjense que pícaro, puse el nombre del traductor ahora porque... En el de Herman Melville también está el nombre del traductor, más arriba, como nota de pie de página. Andrés Barba es el traductor, o sea, es coautor por traducción. Y acá puse a Poe Gómez de la Serna, recordemos a la autoría por traducción. Se acumulan elementos tales como día de otoño, oscuro, sombrío, silencioso, con nubes pesadas y opresoras, la soledad, las sombras, la casa... melancólica, el abandono, la sensación de frío y el hambre, de belleza absoluta e insatisfecha. Una irremediable tristeza, dice el texto, del pensamiento que ningún estímulo de la imaginación podía impulsar a lo sublime.
Todo esto después de haber presentado al romanticismo como el nombre de una tendencia creativa que tuvo expresiones coincidentes en las diversas ramas artísticas de la primera mitad del siglo XIX, es materia de integración como información anular, como conocimiento cliché. Lo que dije recién, los profesores de literatura sabemos perfectamente que el romanticismo no fue una entidad homogénea y no hay que ser un erudito para cuestionar sus alcances y entenderlo más que como un movimiento, como una actitud ante la vida. Pero insistimos. Y año tras año la idea se simplifica más. Un movimiento, chao. Profe, ¿qué es un movimiento? Esto, ¿no? Un movimiento. No, si nosotros reparáramos en todos estos detalles, no podríamos dar la clase, por supuesto, pero tenemos que ser por lo menos conscientes nosotros mismos de lo que estamos haciendo. Cuando mentimos tenemos por lo menos que saber que estamos mintiendo, ¿no? Si nos creemos nuestras propias mentiras. El proceso de enganche, de vinculación es sencillo y también, claro está, una vulgaridad intelectual. Sí, claro. Vulgaridad intelectual es a lo que yo estoy tratando de escapar, pero efectiva. ¿Y qué pretendemos con ello? Deseamos siempre una reforma de la propiósfera de los regidos. Es que estrictamente es esa y no otra la causa de que los regidos sean propiamente regidos. ¿Por qué lo serían si no? Al día de hoy, aunque resulte paradójico y hasta increíble, tal vez haya miles de alumnos de enseñanza media que culminen su ciclo educativo sin tener idea de qué es el romanticismo. Pero en las condiciones correctas de funcionamiento del sistema educativo, integrado el concepto y volviéndose funcional, condicionaría al resto de la imago mundi del regido y el resto de su propiósfera. Considérese que, según la definición de alfa que he ensayado, se trata de una entidad superabstracta cuyo semblante o comportamiento es capaz de explicar el de todas las cosas existentes por aspectación. Así, cuando el regido piense su realidad y se piense a sí mismo en ella, sin quererlo traficará contenidos y formas del resto existente en su imaginación. Podrá pensar que los románticos estaban locos o comprenderlos y hasta identificarse con ellos, cumpliendo entonces con aquel viejo imperativo de autoconocimiento, solución última del enigma de la vida. Conócete a ti mismo, ¿no? Pero ni siquiera hace falta que tome decisiones respecto a qué cree de los románticos, y eso es lo mejor. Alcanza con que lo sepa. Un día emergerán esas estructuras, no para una instancia de lucimiento personal necesariamente. Es evidente que existe algo como un reciclaje de estructuras previas para dotar de sentido a la realidad, y allí entenderá que él es producto de factores supraindividuales y que también lo son sus congéneres, todos condicionados por su tiempo y un pensamiento en común, una sensibilidad en común, un destino en común. Recordemos también que, según el concepto de autoría ahí, los regidos y el rector estarán dialogando, traficando con una imagen de la autoría y no con la autoría real. A Edgar Allan Poe y a Julio Gómez de la Serna nada de esto los alcanza. Nuestros autores son nada más ni nada menos que imágenes funcionales a nuestro análisis, que está absolutamente condicionado por los propósitos didácticos que nos hayamos planteado a modo de objetivos. Si nos preocupa el problema de la heterodoxia, del desorden, de la pluralidad de modelos analíticos convergentes, de la forma del análisis y su variabilidad, he hallado una manera de solucionarlo. Si deseo contar sílabas en un romance para explicar a los alumnos que los romances poseen 8 en cada verso, sin dudas que lo haré creyendo que hay algún provecho en ello. Desde mi verosímil analítico me llegarán noticias de la importancia de contar sílabas. Si tomo esta decisión estructuralista y la incluyo como parte de la información, la valido como importante. Si decido realizar un análisis del estilo, he tomado una decisión metodológica, lo mismo con los artefactos o con los ejes temáticos. Pero mi limpieza metodológica ya está a salvo. Todas estas opciones se encuentran en esta estructura anular que forma parte del verosímil analítico. La magia verdadera, el verdadero provecho para el regido, ocurre cuando esa estructura anular se integra en su verosímil analítico, en su imago mundi y en su propiósfera. Tal vez algún día se percate de que se trata de un conocimiento cliché que está debilitado, diluido, pero de todos modos habrá de cumplir el objetivo primordial, posibilitar la sincronización intersubjetiva. Y he aquí la razón de por qué aparece el rechazo. ¿Para qué quisiera un alumno
que cree que es mucho más fácil llevar una vida en la delincuencia, sincronizarse con un mundo que no le ofrece sino ideas. Rectores y regidos se sitúan entonces en realidades tan distintas y tan firmemente establecidas que la acción educativa misma no parece tener sentido. Finalmente, el lugar de la verdad. Inocentemente alguien podría preguntar, ¿cuál es el lugar de la verdad en mi esquema, en este esquema? Pero el rector reconocerá que explicité la base epistemológica de mi discurso y jamás la abandoné. Así, si la realidad, la existencia, el ser son una sola cosa y a la vez son funciones del consenso, la verdad es una emergencia de la intersubjetividad. La verdad es técnicamente, como ya ha quedado claro en la teoría del intersujeto, un campo de intersujeto. Trátese de las verdades emergentes en la clase o trátese de las verdades que he expuesto en este trabajo, los campos se proponen. Así, luego de la exposición, quien ha propuesto una información como campo de intersujeto espera el aval intersubjetivo. De concretar, o sea, yo cuando digo esto espero aval, lo propongo. Si usted dice, no, esto no es cierto por tal cosa, usted lo que hizo fue romper con el aval intersubjetivo, no se crea el intersujeto y se rompe la realidad. De concretarse, si hay aval, si usted dice, qué bueno esto, me parece que explica muy bien lo que dice el profesor, entonces se genera, ¿no?, el intersujeto. De concretarse, se creará una comunidad que brindará existencia a ese campo. La regulación capital para el sistema es que no es posible un punto de vista neutral, esto ya lo he dicho, externo a la dinámica. La construcción que he propuesto en esta lectura, y esto es muy importante, tiene dos grandes virtudes y dos grandes defectos. La primera gran virtud es la de brindar un ámbito teórico estricto para la inclusión de diversos modelos analíticos. Seremos estilistas, formalistas, psicologistas o derramaremos nuestros odios y amores con sendos postestructuralismos dentro de un mismo sistema de análisis, sin necesidad de avergonzarnos de nuestra vulgar heterodoxia. La otra gran virtud es la de su claridad respecto a las bases de análisis que, aunque falto de desarrollo aún, coloca al sistema de pensamiento a la vanguardia de las demás disciplinas, al menos en un plano epistemológico fundamental. Esto es, le otorga un lugar de privilegio a la asignatura literatura como instancia de formación intelectual profunda en la educación de los jóvenes. Pero es demasiado complejo y esto es su principal defecto. El nivel de abstracción necesario para alcanzar ideas tales como la del semblanteo de alfa es evidentemente alto y requiere de un poder de concentración y de una capacidad de manejo de lo intangible, de lo solamente intelectual, que puede resultar abrumadora. La otra gran desventaja para realizar la atribución conjunta demandada es que, a decir verdad, no concibe entidades plenamente nuevas, sino que estructura y nombra lo que viene existiendo durante décadas. Se me admitirá que una cosa es hacer a fuerza de instinto y sin elaboraciones teórico-técnicas fundamentales para esconder el posicionamiento personal frente al mundo, y otra muy distinta es intentar arreglar lo que no funciona o funciona mal, revelándose, o sea, con V y con B, simultáneamente. Si todos los profesores de literatura tuvieran la inteligencia, el tiempo y las ganas necesarias e intentaran algo como lo que yo he intentado, tendríamos una asignatura mucho más formal, nos sentiríamos más seguros y tal vez podríamos aspirar al respeto que merecemos.